La Cámara de la Propiedad Urbana de León, en colaboración con la Nueva Crónica de León, quiere hacer divulgativos algunos aspectos relacionados con la propiedad. Por eso hoy vamos a tratar de un tema de interés, que es la colocación de videocámaras en las comunidades de propietarios. El objetivo de la colocación de estas videocámaras únicamente puede ser dar seguridad a los vecinos. No se permite un simple control de las actividades que hacen distintos vecinos, porque eso está absolutamente prohibido. Solo puede ser por razones de seguridad. Además, hay que cumplir una serie de requisitos. En primer lugar, tiene que haber un acuerdo de la comunidad, y ese acuerdo de la comunidad tiene que ser de 3/5, así lo establece la ley, tanto de propietarios como de cuotas de participación de los que voten a favor. Por lo tanto, se exige 3/5 de propietarios que tengan a su vez 3/5 de las cuotas de participación en el edificio. No puede, por lo tanto, un vecino colocar unilateralmente una cámara de videovigilancia en un lugar, en un espacio común. Necesita, por lo tanto, ese consentimiento, esa autorización de la comunidad. El acuerdo es conveniente que contenga datos donde se especifique dónde van a estar colocadas las cámaras, qué tienen que captar, etc. Es importante a la hora de no tener problemas con la Agencia de Protección de Datos. Además, existe un derecho de información, lo que obliga a la comunidad a colocar unas placas o carteles en un lugar visible de acceso a todas las entradas del edificio. En este cartel debe figurar el responsable del tratamiento de los datos, y además debe figurar a dónde dirigirse si se quiere cualquier persona pedir alguna explicación por el tratamiento de estos datos. Es obligatorio, es otro requisito más, llevar un registro de las actividades de tratamiento y mantenerlo, y además conservar las imágenes. Hay un plazo de un mes en el cual deben destruirse esas imágenes, y además, si ocurriera alguna infracción penal o alguna infracción administrativa grave o muy grave, hay obligación de poner en conocimiento de las autoridades, fuerzas públicas, en el plazo de 72 horas. Ahora bien, esa obligación de destruir las imágenes obviamente solo es de un mes si no hay alguna infracción penal o administrativa grave o muy grave, porque en estos casos el plazo dará lugar a que se destruya ya por orden de la autoridad judicial o administrativa competente. ¿Qué se puede y qué no se puede grabar en una comunidad de propietarios? Solo se puede grabar elementos comunes. La vía pública no se puede grabar. Esas cámaras que vemos en las calles son de edificios públicos establecidas por las fuerzas públicas que tienen otro tratamiento. Las cámaras para uso o utilidad privada, como es en una comunidad de propietarios, no puede utilizar vía pública, no pueden captar vía pública, salvo, dice la ley, una franja mínima en los accesos, y por tanto, lógicamente, hay un mínimo que solamente se puede captar de la vía pública. Tampoco se puede captar los terrenos colindantes, las propiedades colindantes, ni dentro de las viviendas de los vecinos, y por ello tampoco, por ejemplo, una terraza, una cámara no puede estar enfocando una terraza de uso privativo. Se plantean cuestiones interesantes como, por ejemplo, en las plazas de garaje. Se permite a los propietarios de la plaza de garaje colocar cámaras, pero solo limitadas a su plaza de garaje. En este caso, además, podrán solamente también en una franja mínima de elementos comunes, si es necesario, se permitiría, pero en este caso se necesita autorización de la comunidad de propietarios en los términos que antes vimos. En todo caso, el que ponga una cámara en una plaza de garaje, ni enfocar a espacios comunes, ni enfocar, por supuesto, a la vía pública o a otras propiedades colindantes. Y debe cumplir todos los requisitos que antes dijimos para la comunidad que exige la Ley de Protección de Datos en cuanto a registro de actividades de tratamiento, colocación de placas, etc. Un tema interesante también es los videoporteros, es decir, cuando llamamos a un videoportero de la calle, una cámara nos enfoca. En este caso están perfectamente permitidas, no es necesario el cumplimiento de ningún requisito, porque se considera que estas imágenes que se toman solamente para identificar a la persona que llama al timbre y facilitarle su acceso a la vivienda, se considera que está dentro del ámbito doméstico y personal, y por consiguiente no exige el cumplimiento de los requisitos que hemos estado refiriéndonos. Solo cuando estas cámaras de videoporteros graben de forma constante imágenes, en estos casos sí es necesario ya cumplir todos los requisitos que antes hemos visto. Me voy a referir también a algo que está aumentando considerablemente, que es las mirillas electrónicas, las mirillas digitales, es decir, hoy las mirillas de las puertas siempre han sido unas lentes, pero actualmente están aumentando la colocación de este sistema donde en el interior ves en una pantalla lo que sucede en el exterior. La Ley de Protección de Datos permite, y así se ha pronunciado ya también la Agencia de Protección de Datos en alguna resolución,
que se pueda hacer este uso siempre que sea también para identificar a la persona que llama al timbre y facilitarle el acceso a la vivienda, pero no en los demás casos. Por lo tanto, no se puede utilizar indiscriminadamente para estar mirando continuamente por la mirilla, y desde luego en el caso de que se graben de forma constante imágenes, en ese caso hay que cumplir toda la normativa que hemos visto de protección de datos. Por consiguiente, ahí habrá que atenerse a únicamente enfocar a la zona de la puerta, y además habría que poner, si se hace esas grabaciones constantes, la placa, registrarlo y mantener las imágenes en los plazos que hemos visto. Por último, si algún propietario no estuviese de acuerdo en que la comunidad coloque cámaras porque considera que va contra su intimidad, la ley permite colocarlas con esa mayoría de 3/5, por lo tanto tiene que soportarlo. Si considera que por algún motivo que no ha lugar y que no está de acuerdo, no le queda más remedio que impugnarlo. En este caso, la acción debe ejercitarse en el plazo de 3 meses desde que se tiene conocimiento y justificar que lesiona gravemente sus intereses, lo cual quizá tenga cierta dificultad. En el caso que la cámara colocada por la comunidad o por un vecino enfoque a una propiedad privada, en ese caso el propietario no solo puede, claro, ya no está yendo contra un acuerdo, en el caso que sea un propietario particular el que le enfoque a su vivienda. En ese caso podrá dirigir una denuncia a la Agencia de Protección de Datos o incluso ir por vía judicial por atentar contra su derecho a la intimidad. Sin más, esperamos que haya sido de utilidad. Hasta la próxima vez.